Cada vez que hablamos del lenguaje inclusivo, aparece uno que nos dice, ¡oh, el lenguaje inclusivo! ¿Por qué no hablan lengua de señas? ¿Por qué no hablan? ¿Saben qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? De la lengua de señas argentina. Señores y señoras, bienvenidos. Bienvenidos a todos y bienvenidas a otro episodio de Hablando Mal y Pronto. Hoy con nuestra invitada especial, Rocío Martínez, especialista en lengua de señas argentina. Ella es licenciada en letras, profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en lingüística, es investigadora de CONICET sobre este tema. Bienvenida, Rocío. Muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por invitarme. Al contrario. Y este episodio es especial, lo van a ver un link que los lleva a un video que está colgado en YouTube, porque este episodio va a estar interpretado en lengua de señas. Es decir, es que fue una idea muy buena que tuvo Rocío y entonces incluimos esta nueva lengua al episodio. Arranquemos. En este momento, la colega que está enseñando se llama Florencia. Sofía Caballero Menas. Y se van a intercambiar con otra colega. Con Nadia Gibodán. Ellas son investigadoras de la Universidad de Córdoba. Ellas son egresadas de letras de la Universidad de Córdoba, de la UNC, y también son intérpretes de lengua de señas español. Y ambas forman parte de mi equipo de trabajo. Bien. Lengua de señas español, ¿cómo es? ¿Es argentina? ¿Es española? ¿Cómo se dividen las lenguas? ¿Es una sola para todo el mundo? Bien, lo que es lenguas de señas, voy a hablar en plural, de la misma forma que hay muchas lenguas orales en el mundo, también hay muchas lenguas de señas en el mundo. Y eso va a depender de la historia de cada comunidad, bueno, de igual manera que ocurre con las comunidades oyentes, ¿no? En el caso de nuestro país, en Argentina, tenemos una lengua de señas nacional que se llama lengua de señas argentina. Pero si, por ejemplo, cruzamos el charco y nos vamos a Uruguay, vamos a encontrarnos con una lengua de señas diferente. Vamos a Brasil y hay otra lengua de señas que es diferente, ¿sí? Hay muchísimas lenguas de señas y cada una, bueno, de acuerdo a su historia, va a desarrollar sus propios patrones, su propia gramática. Y son, por ejemplo, lengua de señas argentina y uruguayo, ¿son inteligibles entre sí? ¿Inteligibles? ¿O sencillamente paso a Uruguay es como para nosotros ir a escuchar hablar en francés, no sé? Yo como persona oyente y que soy señante de la lengua de señas argentina, si voy para allá me va a costar mucho, porque hay mucha diferencia entre una lengua y la otra. Ahora bien, también va a depender mucho de si tenés mucho contacto con esa otra comunidad, que eso puede pasar, entonces por ahí, bueno, vas aprendiendo esa otra lengua, bueno, y eso pasa con las personas sordas, pero bueno, no es mi caso, por ejemplo. O sea que, ¿cómo es la génesis histórica de estas lenguas? O sea, evidentemente no vienen de una raíz común o es una raíz que se separó hace mucho tiempo. ¿Cómo es la génesis? Bueno, hay familias de lenguas de señas, existe, digamos, también no se puede rastrear, y lo que ocurre es que la gran dificultad que tienen las lenguas de señas es que son lenguas que no han desarrollado una forma escrita, y que además han sido lenguas que en gran parte de su historia han sido estigmatizadas, patologizadas, y hubo una gran cantidad de intentos de eliminarlas. Entonces es difícil encontrar registros y evidencia escrita, digamos, en la historia. No obstante, cuando uno va leyendo textos viejos, digamos, hablando de, yendo atrás, como decir Aristóteles, aparecen menciones de lo que hacen las personas sordas, ¿sí? Gran parte de esas menciones son negativas, ¿no? Pero hay algunos indicios de que ya había personas sordas que estaban enseñando, ¿sí? Ahora bien, Enseñando es la... señalando, claro, Está señalando. En bien. lugar de hablar, bueno, señal. Bien. Bueno, ahora estas lenguas de señas que han sido tan estigmatizadas, tienden a surgir, no voy a hablar en todos los casos, pero por ejemplo en el caso de Argentina y en el caso de un montón de otros países, en espacios de reclusión, o sea, en espacios en donde había muchas personas sordas que tenían un alto grado de interacción. Y uno de ellos era las escuelas, ¿sí? Porque las escuelas eran escuelas internado. Entonces los chicos estaban gran parte, bueno, todo el ciclo escolar en esas escuelas. Entonces, a pesar de que eran escuelas en las que estaba prohibido enseñar, sí, porque gran parte de la historia, el modelo de enseñanza era lo que se llama oralista, ¿sí? Bueno, es imposible controlar lo que hacen los niños y niñas en esas escuelas, entonces lo que ocurría era que en los dormitorios, en los patios, en todo el resto de lugares que no eran el aula de clase, enseñaban. Entonces desarrollaron una lengua.
o muchas lenguas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablando de lo que es familias, por ejemplo, en el caso de Argentina, las primeras 2 escuelas que siguen existiendo hasta el día de hoy, la primera se funda en 1885, en realidad hubo intentos previos, pero bueno, la que se funda y que sigue hasta el día de hoy es la escuela que hoy se conoce como Escuela Bartolomé Airolo, 5 años más tarde, que era de niños, y 5 años más tarde surge la de niñas sordas, acá en Buenos Aires. Bueno, esas escuelas tenían una gran influencia de Italia, porque eran escuelas donde había sacerdotes italianos. El método oralista en Italia era muy fuerte, entonces, bueno, había personas italianas que estaban en las escuelas, ¿sí? Preceptores, preceptoras, también había personas sordas también en el rol de preceptor, por ejemplo, en esas escuelas. Y con eso trajeron la lengua de señas italiana. Ajá. ¿Sí? Algo similar ocurrió con la escuela de niñas, donde había una influencia también de la lengua de señas española. Bueno, a todo esto también había componentes nacionales, que bueno, no los podemos rastrear, pero existían cosas que estaban sucediendo en la comunidad a nivel nacional, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso fue el caldo de cultivo para la creación de una lengua nacional, ¿sí? Las personas sordas se egresaban de esas escuelas y volvían a sus provincias de origen, entonces, bueno, por eso hoy en día tenemos una única lengua de señas, sino muchas lenguas. Okay. ¿Cómo es el proceso de estandarización de esa única lengua de señas? O sea, ¿tienen alguna, la Academia de Lengua de Señas? Bueno, un rol muy importante lo cumplen las asociaciones de personas sordas. Tenemos desde el año, si no me acuerdo mal, 1960, se crea una institución que se llama Confederación Argentina de Sordos, que es una institución que representa a nivel nacional a las personas sordas, ¿sí? Está compuesta 100% por personas sordas y son elegidas por las asociaciones de personas sordas de todo el país. Hay muchas asociaciones en el país y hay una que las representa a nivel nacional. Esa es una entidad de autoridad, donde la lengua de señas es fundamental y en donde están, digo, el objetivo número 1 es también, bueno, generar políticas lingüísticas, preservar la lengua, bueno, es muy importante y están todo el tiempo, bueno, haciendo cosas para que la lengua tenga cada vez más vigencia, bueno, la sensación también, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estandariza? ¿Cómo se preserva? ¿Cuáles son las acciones concretas que se llevan adelante para poder hacer esa función? Hay varias acciones. Una tiene que ver con solicitar a los distintos, bueno, al gobierno, bueno, de distintos niveles, políticas específicas que tengan que ver con la lengua de señas, políticas lingüísticas, ¿sí? Pero también hacia adentro hay también proyectos que surgen por iniciativa de las personas sordas, como por ejemplo diccionarios, ¿sí? Una de las primeras cosas que bueno, que se hizo hace bueno, en 1993 se publica el primer diccionario de lengua de señas argentina. ¿Está disponible? ¿Se puede ver en algún lado un diccionario de lengua de señas? La realidad es que esos son 2 volúmenes. Y bueno, hoy en día lamentablemente no, pero bueno, esperamos que en algún momento se pueda digitalizar y hacer disponible. Hubo también otras cosas, pero bueno, ese fue como el primer gran diccionario que hubo. Y eso fue a cargo de la doctora María Ignacia Mazzone, que era investigadora del CONICET, ahora ya está jubilada, y para eso tardó 7 años, porque tuvo que hacer un trabajo de relevamiento muy grande, participaron, si mal no recuerdo, 200 personas sordas para poder hacer ese primer diccionario. Y hay una gran preocupación por parte de la comunidad por crear este tipo de digamos, instrumentos, ¿no? Que eso, bueno, ayuda a estandarizar, por supuesto. Tengo una consulta. Justo acabamos de sacar una serie de episodios sobre diccionarios, lo cual Sí. estamos como muy con eso en la cabeza. Un diccionario escrito necesariamente sería bilingüe, ¿no? Por lo que entiendo. O sea, la escritura alfabética que usamos los hablantes es una lengua y la escritura de señas es otra. Sí, bueno, hasta el día de hoy tenemos diccionarios que son bilingües, sí, pero ha habido en otros países diccionarios que son monolingües. Pero quiero esperar, Sí. antes de ir a eso, me parece interesantísimo. Sí. Es decir, uno muchas veces piensa la lengua de señas como una especie de transposición gestual de la lengua española. Exacto. Y acá lo que estamos diciendo es, son dos lenguas diferentes. Exacto, son 2 lenguas diferentes. O sea, cuando decimos son 2 lenguas diferentes, significa que tiene un léxico diferente, una forma de construir sentido que es diferente, una fonología que es diferente, una sintaxis que es diferente. Pará, antes de ir a la gramática, yo sé que es lo que vos querés. Explícame cómo es un diccionario monolingüe de lengua de señas.
Bueno, las tecnologías digitales ayudaron un montón a desarrollar este tipo de diccionarios monolingües. En Argentina no tenemos, pero por ejemplo en Uruguay sí. Es un diccionario que tiene entradas en lugar de alfabéticas. Para buscar una seña, por ejemplo, una manera de hacerlo es por la configuración manual. Entonces yo busco, por ejemplo, que señas que tengan esta configuración manual, ¿sí? Con la L. ¿Sí? Entonces, aparece un listado de señas que tienen esa misma configuración. Por ahí le puedo agregar otro parámetro que es la fonología, ¿no? De la lengua. Digo, bueno, que tenga un movimiento en zigzag, ¿sí? Entonces, bueno, aparece el listado de palabras, se reduce, digamos, la cantidad de candidatos posibles, de señas posibles. Bueno, y de esa manera llegas a la seña. Y la entrada es dibujo de seña, dibujo de seña. Y lo que hay es ilustraciones o imágenes, ¿sí? Que están intervenidas con, por ejemplo, si hay un dibujo se puede poner, digamos, flechas, digamos, indicando, digamos, cómo es el movimiento, pero lo que más sirve, la realidad es que lo que más sirve es incluir el video de cada seña. Claro. Como un GIF, por ejemplo. El GIF es muy liviano y permite hacer, digamos, un trabajo de esa manera. ¿Sí? ¿Y cómo las palabras se construyen con la imitación de la letra, todas juntas una al lado de la otra, como pasa en las lenguas que nosotros conocemos? ¿O cómo se forman las palabras? Bien, en la lengua de señas argentina, por ejemplo, pero también pasa en otras lenguas de señas, tienen un alfabeto manual que vendrá a ser el equivalente del alfabeto nuestro, digamos, A, B, C, sí, existe, pero no se usa normalmente, digo, no es la forma con la que se comunican. Digo, lo que suele ocurrir es que hay señas que surgen, que tienen, digamos, una fonología que es más adecuada a las lenguas de señas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, policía, ¿sí? No voy a deletrear P-O-L-I, no, hay una seña que significa policía, que es esta. ¿Sí? O sea, que se pone la gorra. Fue la gorra. Es muy, Sí. No lo sé, pero puede ser. Bueno, entonces, de esa manera tenemos señas que van surgiendo y que, bueno, dependen, digamos, digamos, de cada lengua de señas, ¿no? O sea, son diferentes de acuerdo a la lengua de señas. Y las categorías, por ejemplo, decís policía, si quiero decir policías, ¿cómo esas pequeñas marcas que hacen diferencia, por ejemplo, en los verbos? Nosotros tenemos el verbo principal, qué sé yo, comer, pero si quiero decir pasado, digo comía. Le hago una pequeña modificación a esa palabra para justamente mostrar otras categorías, impactar otras categorías. ¿Cómo sucede en las lenguas de señas? Bueno, en las lenguas de señas es posible dar cuenta de esa información. Lo que ocurre es que no necesariamente va a ser de igual manera que en las lenguas orales. Por ahí vos en español vas a tener un sufijo, ¿sí? Que te des información, digamos, morfológica por ahí de número, de género. Bueno, las lenguas de señas, o la lengua de señas argentina en particular, tiene otras estrategias, ¿sí? Entonces puede que sea, digamos, algo que se marca a nivel de la sintaxis, es decir, que hay una seña que da cuenta de la pluralidad, y entonces no está incluida dentro de esa seña, ¿sí? O bien que pase algo viceversa, ¿no? Que nosotros necesitemos, no sé, dos palabras diferentes y en la lengua de señas solamente una seña que es muy compleja y que da mucha información. Ay, a ver, dame un ejemplo de esa cosa compleja. Entonces, por ejemplo, a ver, volvemos a esta configuración manual de la L, ¿no? Esta L, es la L así, sin movimiento, sin nada, significa L. Ah. Bien. Es la seña del alfabeto. Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, bien. Ahora, si yo hago este movimiento así, ¿Sí? significa lunes. ¿Sí? Y acá yo lo que hice fue variar, ¿sí? Algo que es el movimiento, o sea, un movimiento local, ¿sí? Que va y que vuelve, ¿sí? Y que me da cuenta de otro significado, ¿sí? Ahora, si yo quiero decir todos los lunes, no hago esto, ¿sí? Hago un movimiento hacia abajo, ¿sí? Agregué otra cosa que me da cuenta de ese sentido. Ahora, si yo quiero decir lunes que viene, voy a hacer esto. Sí, perdón, para quienes están escuchando lo van a ver. O sea, es una L que tiene un movimiento hacia adelante. ¿Sí? O sea, lo que voy haciendo es diferencias en los movimientos. ¿Sí? Entonces, eso me da mucha información. O sea, esos son morfemas también, Claro. pero que no necesariamente tienen que ver con algo equivalente al español. Digo, porque yo digo todos los lunes,
se arma sintácticamente, Claro, son 3 palabras, pero todos digo, los lunes. Exacto, pero yo eso en lengua de señas lo puedo decir con una única seña, por ejemplo. Bien. Y la morfología, digamos, cómo construís esas palabras. Por lo que entiendo, o en principio me parecía que era como una seña por raíz. En este caso no, vos podés tener una raíz que con otros movimientos o con otras configuraciones forma otras palabras. Sí, sí, se puede formar otras palabras. También digo, puedo incorporar, bueno, las lenguas de señas tienen una sintaxis que es espacial. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es incorporar el espacio en forma gramatical para incluir sentido gramatical. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que yo te enseño a vos algo, ¿sí? Lo que voy a hacer es la señal de enseñar, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a mover así, hacia vos, ¿sí? El movimiento final va a ir hacia, digamos, la persona que, digamos, con la que, digo, el objeto indirecto sería, digamos, Sí. en el español, ¿no? Ujú. Pero eso yo lo digo en una única seña, digo. ¿Se entiende? O sea, yo no digo, yo te enseño a vos, Y si ¿sí? fuera, por ejemplo, yo te enseñé a vos, Bueno, y el tiempo se suele marcar, no siempre, pero se marca mucho en forma léxica. Sí, lo que la lengua de señas argentina es muy rica en la marca aspectual. ¿Sí? El aspecto sería como si yo digo, bueno, estudiar, si yo digo, estudié por mucho tiempo, estudié, hago modificaciones de la seña que me dan cuenta de ese aspecto, digamos, esa duración La que tiene ese repetición verbo. o de la duración. Sí. Entonces, bueno, fíjense que es una manera muy diferente de, digamos, construir ese sentido, que no tiene que ver con el español. Bien. Una pregunta que me quedó de antes cuando hablabas de las escuelas y de estas escuelas que habían aparecido a fines del siglo XIX para que fueran chicos y chicas de la comunidad sorda, es que también dijiste que, que los sordos estaban patologizados. Y en ese sentido, mi pregunta era si les enseñaban lengua de señas y también los oralizaban para que fueran funcionales, comillas, para la sociedad, o los educaban en lengua de señas, la italiana o la argentina. Bueno, en la historia, al menos occidental, el oralismo ha sido muy, muy fuerte. Y el oralismo prohíbe la enseñanza de la lengua de señas. Es decir, en la escuela no se enseña, ¿sí? O al menos dentro del aula de clases no se enseña a señar, ¿no? Y no es la lengua en la que circula, digamos, el conocimiento. Hubo también intentos de enseñanza que hoy diríamos que son bilingües, ¿sí? Que enseñan con la lengua de señas. En el pasado, por ejemplo, en Francia, hubo un modelo, que en ese momento se llamaba modelo gestual, ¿sí? Que tenía era un abad, que lo que hacía era enseñarles a niños y niñas utilizando lo que decían gestos, bueno, que hoy en día diríamos una lengua de señas, ¿sí? Y se veía que tenía resultados muy positivos. El tema es que el oralismo, que viene de la mano del discurso médico, empezó a arrasar con todo y a hacerse cada vez más hegemónico, entonces esa otra perspectiva se fue, digamos, se fue saliendo de las escuelas. ¿Y por qué el discurso médico alentaba el oralismo? Bueno, eso en realidad es, creería que forma parte de lo que ocurre con una gran cantidad de comunidades minorizadas que tienen lenguas diferentes. Entonces se veía como algo patológico. Entonces la idea era que cuanto más parecida a una persona oyente se viera la persona, cuanto más normalizada esté esa persona, teniendo como parámetro a una persona oyente, mejor iba a estar. Ahora bien, el tema era que eso, bueno, nunca ocurrió. Digo, las personas sordas, primero que nunca se transformaron en personas oyentes, eso fue un costo muy grande, digamos, un costo psicológico, emocional, físico de las personas sordas, que no podían, digamos, llegar a ese parámetro tan ideal, tan inalcanzable. Te interrumpo. Es Sí. como que arrancar a enseñarles en la escuela por lo que es la lengua segunda para ellos. Es decir, es como ahora obligar a un chico hablante de español que tiene una familia de española que en la escuela aprenda inglés y hable inglés, ¿no? Como Exacto, esa pero lógica. sí, pero peor todavía, porque ¿qué pasa cuando, para que vos puedas acceder a una primera lengua, vos necesitas tener accesibilidad perceptual a esa lengua? Entonces, vos podés tener
todo un ambiente que está hablando y hablando y hablando, pero si vos no tenés el acceso perceptual, bueno, es como si nada, o sea, como no hay nada a tu alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que llegan a las escuelas sin haber adquirido esa primera lengua, y encima cuando llegan a las escuelas se les pide que tienen que aprender a escribir esa lengua que nunca la recibieron en su casa. Entonces, la idea es, la primera lengua de las personas sordas es la lengua de señas. Bien. Estamos en el momento de cortar, pero tenemos 25 millones de preguntas. ¿Episodio? Sí, ¿no? ¿Te quedás? Sí, por supuesto. Bueno, la dejamos para la próxima. Dale. Hasta la próxima entonces. Adiós. Hasta la próxima.